Y yo es lo que hago hoy, por ejemplo, ¿no? Porque aquí San Juan dice una cosa, pues que yo digo que nos falta, de la que no se habla y es muy importante, ya vais a ver por qué. Versículo 2 del capítulo 3 de la primera carta de San Juan. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todavía lo que seremos. Está hablando de aquella vida, ¿verdad? Cuando pasemos de esta vida a la otra vida. Sabemos que cuando se manifieste, es decir, cuando Cristo vuelva, sí, porque es que Cristo va a volver. Otro tema del que no se habla. ¿Para qué? ¿Verdad? Dirán muchos. Total. Las cosas están igual tal como estaban en el siglo primero. Nada ha cambiado. Dijo Cristo que iba a volver, pero no vuelve. Sin embargo, la palabra dice que va a volver. Y la fe de la iglesia decimos cada domingo que va a volver. Pero no lo pensamos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que lo tenemos que pensar. ¿Vale? Dice San Juan, sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. Aquí nos está dando una enseñanza. Una enseñanza. ¿Queréis saber cómo seremos cuando llegue ese día? Pues San Juan nos dice, seremos semejantes a Él. Bueno, gracias a Dios nos da información anticipada, que muchas veces pues no vemos porque ni se escuchan las predicaciones, ni prácticamente nadie lo tiene en cuenta. ¿Me equivoco? Pero lo más sangrante de la historia es que en el versículo 3 San Juan dice una cosa importantísima sobre esto. Importantísima. Yo creo que tan importante como el tema de los pecados. Fijaos. Y sin embargo, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo ha leído? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién lo tiene presente? ¿Se escucha en la iglesia esto que voy a deciros ahora? ¿Por qué no se escucha? ¿Por qué no se predica? ¿Por qué nadie lo recuerda en las homilías? ¿Por qué? Estaréis intrigados, ¿verdad? Por saber qué dice San Juan. Bien. Versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza en él se purifica, porque él es puro. Fin de la cita. Entonces, volvemos otra vez a tener que hacer preguntas. Tenemos que preguntarnos, ¿qué quiere decir San Juan cuando dice todo el que tiene esta esperanza en él se purifica? ¿Qué esperanza? Pues tendremos que preguntar o preguntarnos, ¿qué es la esperanza? ¿Qué esperamos los cristianos? ¿Qué esperamos? ¿Tú qué esperas? ¿Tú que me estás viendo? ¿Qué esperas? ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Dónde tienes puestas tus esperanzas? Porque San Juan nos lo dice muy claramente. Todo aquel, o sea, tú y yo, todo aquel que tenga esta esperanza en él se purifica. Fijaos que no habla ni de purgatorio, habla de una purificación en vida. O sea, esto es como lo de las indulgencias. Tenemos ventajas y beneficios que nos dan las palabras de Dios, promesas a las que no accedemos y las que no cogemos en nuestra vida porque ni siquiera las conocemos. No sabemos que cuando tenemos esperanza, ¿en qué? En que Cristo va a volver por segunda vez. No la muerte, no. No minimicemos el asunto a la muerte, no. Pensemos en grande.
Seamos como esos primeros cristianos que hacían esto y lo enseñaban así. Pensar en la esperanza de su venida segunda purifica a la persona, purifica el alma. Pensar, tener esa esperanza. Simplemente. Ahora que estamos en Cuaresma y se enseña que las obras de caridad nos ayudan contra el pecado, la limosna nos ayuda, la mortificación, etcétera. Bueno, pues la palabra de Dios nos da una promesa aquí impresionante. ¿Quieres pureza? ¿Quieres purificarte en vida? Ten esperanza en su venida. Así de simple. Palabra no de Javier. Que no soy nada. Yo no soy nada. Si algo digo que no está aquí, me lo he inventado yo. Pero esto lo dice San Juan. Todo el que tiene esta esperanza en él se purifica. Volvemos atrás, por si no lo hemos escuchado bien. ¿Y qué decía San Juan? Somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Esa es la esperanza. En eso tenemos que poner nuestra esperanza. Una de tantas. Una de tantas. Dios nos da muchas puertas. Dentro de la puerta estrecha, por la que tenemos que entrar todos si queremos salvarnos, nos da muchas facilidades, ayudas, instrumentos. Y pensar en su segunda venida es una cosa poderosa. Tiene poder. ¿Por qué? Porque la persona, al estar esperanzado, porque aquí en este mundo no tenemos esperanza, hermanos. Ya lo estamos viendo. Problemas por aquí, problemas por allí, amarguras por aquí, amarguras por allí, enfermedades por aquí, enfermedades por allí. Sí, podemos predicar sobre el dolor, podemos predicar sobre las bondades del dolor, unidas al sacrificio de Cristo y todo eso, está muy bien. Pero ¿por qué somos tan cortos? ¿Por qué somos tan cortos? ¿Por qué no damos un paso más allá? ¿Por qué siempre nos quedamos con la leche y no comemos el alimento sólido? ¿Por qué no nos nutrimos correctamente y vamos por la vida desnutridos? Pues el objeto de este vídeo es haceros ver, como ya he dicho, el tema de los hijos de Dios, que es muy importante. Ahora podemos preguntarnos, ¿soy hijo de Dios? Cada uno se lo pregunta, ¿no? ¿Soy hijo de Dios? ¿Sí o no? Porque si soy hijo de Dios, tengo una esperanza. Y esa esperanza no es mañana estaré mejor, mañana me reiré, mañana tendré dinero, mañana tendré un trabajo mejor. No, esa no es la esperanza. Esa no es la esperanza que nos purifica. La esperanza que nos purifica es tener esperanza en la segunda venida de Jesucristo. Sí, así tal cual lo he dicho. En la segunda venida de Jesucristo. Habrá gente que diga, va, pero si Cristo lo mismo tarda en venir 5.000 años más y ¿para qué voy a pensar en una cosa que a lo mejor no pasa en mi vida? Error, error. No sabemos ni el día ni la hora, dice el Evangelio de San Mateo capítulo 24. No sabemos ni el día ni la hora, pero Jesús dice en el Evangelio que tenemos que estar atentos. Siempre, cada persona, cada hijo de Dios en su vida tiene que estar atento, no a la hora de la muerte, que eso también viene, sino a su venida. ¿Por qué? Porque eso nos purifica. Y Dios nos quiere purificar. ¿Vale? Dios nuestro Padre nos quiere purificar. Y nos da instrumentos. Podéis ayudaros con esto, podéis ayudaros con esto, podéis ayudaros con esto. La venida de Cristo nos purifica, la esperanza en ella. Pero ¿cómo vamos a tener esperanza en la venida de Cristo?
si la descartamos en nuestra mente, la descartamos en nuestro espíritu, la ponemos lejana, la ponemos como un elemento que no va a suceder en nuestra vida. ¿Cómo podemos tener esperanza en algo en lo que no creemos? ¿Lo entendéis ahora? ¿Cómo podemos poner nuestra esperanza en lo que no creemos? Es absurdo. Por lo tanto, Jesús nos dice, sed como niños. ¿Y qué hacen los niños? Los niños no se complican la vida. Los niños, hablando de niños, del espíritu del niño. Porque hoy en día, desgraciadamente, los niños están siendo malcriados, ¿no? Pero el espíritu original del niño es ese que se fía, que cree, que espera. Y así tenemos que ser nosotros, si queremos purificarnos. Ahora, si lo que queremos es caminar por la vida de forma mediocre, pues entonces no cojamos nada de lo que Dios nos dice en su palabra. Y entonces iremos por la vida de forma mediocre. Pero ese no es el plan de Dios. Él nos quiere facilitar las cosas. Muchas veces nos quejamos de que Dios no nos da lo que pedimos. Y lo que nos tenemos que preguntar nosotros es, ¿estamos cogiendo lo que Dios nos da para nuestra vida? ¿O lo estamos descartando? Por ejemplo, esto. Como aquel chiste, ¿no? Del helicóptero en mitad, o sea, había un náufrago en mitad del mar, estaba ahogando, vino un barco, no, 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 yo no quiero el barco. Vino una lancha, no, yo no quiero lancha, yo no quiero lancha. Me dan miedo las lanchas. Vino un helicóptero, no, no, las alturas me, no, y se está ahogando en mitad del mar. No quería nada de lo que se le ofrecía. Entonces, ¿qué pasó? Que esa persona se ahogó, obviamente. Y luego llegó, esto me lo estoy inventando yo, luego llegó al más allá y le preguntaron, ¿pero qué has hecho, muchacho? No, que estaba en mitad del mar y claro, allí no había nadie. Y entonces pues me ahogué, porque nadie me ayudaba. Pero oye, si fue una barca a buscarte, fue una lancha, fue un helicóptero y dijiste que no, ¿comprendéis? Entonces muchas veces decimos que Dios no nos escucha, que Dios no nos da, que Dios no atiende a nuestras oraciones. Eso supongo que estaréis conmigo en que son expresiones familiares, ¿verdad? Pero realmente tenemos la promesa del Señor en su palabra y la descartamos muchas veces porque no nos la creemos, otras veces porque nadie nos la predica y otras veces porque tampoco la buscamos, pues entonces la barca, la lancha, el helicóptero y nos ahogamos. Así que para terminar, queridos hermanos, esta reflexión que he hecho hoy, simplemente deciros que dejaos de oír mentiras y no confundiros con tantas voces. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, y tened esperanza en la venida segunda de nuestro Señor Jesucristo, porque va a venir a juzgar al mundo. Va a venir. Y puede ser en tu vida, puede ser hoy, puede ser mañana. Y si no tenemos esperanza en esto, yo me plantearía si verdaderamente somos unos cristianos más bien mediocres. Que Dios os bendiga a todos.